Bendiciones mis amados, el Señor les bendiga en este día, espero una vez más que se encuentren muy bien con el favor del Señor. Hoy estamos viendo la segunda parte de la sabiduría, tema que iniciamos el día de ayer, y vamos a ir allí a Proverbios capítulo 9, versículo 10, y dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. De pronto podemos pensar que se contradice un poco con lo que leíamos ayer, pero en realidad no es así. Es un complemento, es, digamos que, un versículo que también afirma lo que nosotros estábamos viendo el día de ayer. Ayer hablábamos allí en Job 28 que el Señor decía que el temor del Señor es la sabiduría y que el apartarse del mal es la inteligencia, ¿cierto? Y para nosotros decíamos que nos era necesario obedecer, agradar, temer a nuestro Dios para nosotros poder ser sabios. Y aquí esa palabra a nosotros nos lo está afirmando. Si nosotros queremos ser sabios, el principio, el inicio para nosotros encontrar esa sabiduría es empezar a ¿qué? A disponer nuestro corazón para obedecerle. Pero para nosotros obedecer a nuestro Dios, para nosotros poder apartarnos del mal, como lo leíamos ayer, nos es necesario que conocer al Santísimo. Por eso les decía que es un complemento, porque para yo poder saber qué es lo malo, yo tengo que conocer al Santísimo, a mi Dios, a nuestro Rey. ¿Por qué? Porque en nuestro Dios nosotros encontramos todo lo que es realmente bueno, ¿cierto? Todo lo que es agradable. Allí cuando nosotros vamos a lo íntimo, porque eso es conocer a Dios no es decir, ay, hola Señor, ¿cómo estás? Como nosotros a veces pensamos que conocemos a alguien porque un día lo vimos y ya sabemos quién es. Y eso no es conocer. Conocer a Dios es tener una relación íntima con Él, es tener una relación profunda con el Señor, es poder decir qué es realmente lo que al Señor abomina, lo que el Señor aborrece, lo que el Señor le agrada, lo que el Señor ama que nosotros hagamos. Y cómo conocemos nosotros a nuestro Dios, pues intimando con Él, ¿cierto? Estando continuamente con el Señor, buscando continuamente su rostro. ¿A dónde tenemos que ir nosotros? Primero a la presencia del Señor, pero también a su palabra, porque en su palabra Él dejó escrita todas aquellas cosas que nos es necesario a nosotros conocer, ¿cierto? Por la palabra nosotros conocemos el pecado y sabemos que el pecado es algo que a Dios obviamente no le agrada, pero por la palabra conocemos la santidad, por la palabra conocemos integridad, por la palabra conocemos obediencia, y que son cosas que a Dios le son realmente agradables, y que en esas cosas somos en las que nosotros debemos intentar permanecer, que son esas cosas que nosotros debemos anhelar continuamente, ¿cierto? Entonces, para yo poder apartarme del mal, yo tengo primero que conocer a ese Dios que a mí me puede apartar del mal. Y por eso se convierte en el principio de la sabiduría. Cuando nosotros nos empezamos a acercar al Señor, entonces vamos aprendiendo la sabiduría que viene de lo alto, que más adelante vamos a ir allí a Santiago. Pero a medida que nosotros podemos intimar con nuestro Dios, a medida que nosotros conocemos a nuestro Dios, al Santísimo, perdón, como lo dice ese versículo, entonces en nosotros va a empezar a crecer esa sabiduría, ¿cierto? Y por eso dice que es el principio de la sabiduría, porque la sabiduría abarca muchísimas cosas más, pero todo tiene un inicio en nuestra vida, ¿cierto? Y esa no es la obsesión de la sabiduría. Entonces, si nosotros queremos ser sabios, necesitamos empezar a obedecer a nuestro Dios, empezar a conocerle. Y para empezar a conocerle, nos es necesario intimar con Él. No un día sí, no un día no, sino continuamente. Que en nosotros siempre esté el anhelo de orar, de buscar a nuestro Dios. Dios te bendiga y que tengas un muy buen día en Cristo Jesús. Shalom y Maranata.